Hola muchachos, bienvenidos a tus clases de CETEC en línea de la asignatura de Química. Espero te encuentres muy bien. En esta lección, que es nuestra lección número 6, vamos a continuar un poquito con el tema que estábamos viendo la clase pasada, que era acerca de la tabla periódica. Solamente que la clase pasada, precisamente, estábamos hablando sobre las características de la tabla periódica, incluso hablamos un poquito de su historia. En esta lección nosotros vamos a conocer las propiedades periódicas por medio de la clasificación de los elementos químicos. Y al final de esta lección nosotros vamos a poder identificar las propiedades de la tabla periódica y así diferenciarlas. La clase pasada, te lo vuelvo a repetir, solo estuvimos viendo de modo cómo acomodarlos, cómo clasificar ciertas familias, periodos, etcétera. En esta lección vamos a conocer las características de lo que son los metales, metaloides o los no metales que están presentes en nuestra naturaleza y que obviamente están clasificados dentro de la tabla periódica. Bien, para empezar a definir o a observar ciertas propiedades periódicas, necesitamos definir lo que es el concepto de afinidad electrónica, y es el cambio de energía cuando un átomo en estado gaseoso acepta un electrón. La ecuación que tú estás viendo ahorita en la pantalla da a entender este tipo de concepto de afinidad electrónica, donde X va a ser cualquier elemento que esté obviamente en estado gaseoso. Cuando tú veas en alguna ecuación química esta pequeña G como subíndice de un coeficiente o de algún elemento, quiere decir que está en estado gaseoso. Si ves una S va a decir, bueno, o nos va a representar que está en estado sólido, y si es una L en estado líquido. También si encuentras las letras A y C, quiere decir que está en un estado acuoso. Pero bien, aquí es lo que nos representa que un elemento cualquiera está en forma gaseosa, va a poder, con la ayuda de los electrones, a convertir o a darnos un producto que es el mismo elemento en forma gaseosa, pero por la implementación de ciertos electrones, que es nuestra E, nos va a dar energía. Recuerda que los electrones es la parte activa de un átomo, ¿vale? Entonces, esta afinidad electrónica de hecho tiene mucha variación o tiene mucha relación con lo que es o sea, aparte de que existe una variación, también pueden relacionarse con el concepto de lo que es potencial de ionización, que obviamente nos va a decir qué tan reactivo o no va a ser un elemento. Y para obviamente tener este concepto de potencial de ionización o afinidad electrónica, necesitamos también entender lo que es la electronegatividad. Y bueno, la electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones a un enlace. La siguiente lección es lo que vamos a hablar sobre las características y qué son los enlaces. Y bien, en esta imagen que podemos observar, que es más o menos el concepto de electronegatividad de Pauli, nos da o nos explica que de abajo hacia arriba un elemento es muy reactante o muy electronegativo, y que también esta electronegatividad la vamos a considerar de izquierda a derecha. Entre más a la izquierda esté un electrón y hasta abajo, va a ser menos reactivo, ¿vale? Y bien, en pocas palabras, la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha, porque se produce al aumentar la carga nuclear y bueno, el número de electrones presentes en el último nivel de energía. Y también la electronegatividad va a disminuir de arriba hacia abajo, obviamente en los grupos, porque el aumento de la distancia entre el núcleo y los electrones de enlace, pues obviamente va a ocasionar que disminuya esta fuerza de atracción. Y bueno, los elementos que son metales son los que poseen electronegatividades mucho más bajas.
Los elementos que son no metales van a poseer las electronegatividades más altas, y en este caso, por ejemplo, el flúor es el átomo más pequeño del grupo 7, que recuerda, vimos los grupos en la clase pasada, y tiene una electronegatividad más alta, que de hecho es el elemento más electronegativo de todos. Ajá. Y el menos electronegativo es el francio. De hecho, el átomo de francio es el más grande de todo el grupo 1. Es por eso que su electronegatividad es mucho más pequeña. Y bueno, en resumen, la energía o el potencial de ionización va a depender de la electronegatividad, y obviamente el potencial de ionización va a ir de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, para que el elemento sea mucho más electronegativo y obviamente tenga la capacidad de formar enlaces mucho más sencillos, ¿vale? Y bien, vamos a conocer lo que son ciertas características de los elementos, porque es muy necesario. De hecho, vamos a conocer cómo se dividen las regiones o cómo está esta parte de la tabla periódica, ¿no? En esta imagen podemos observar de una mejor manera cómo están estos conceptos de energía de ionización y de electronegatividad trabajando. Aquí podemos observar que cuando aumenta la energía de ionización va a aumentar la afinidad electrónica y obviamente la electronegatividad de un elemento. El radio atómico va a disminuir. Entre más aumente la energía, el átomo de un elemento se vuelve mucho más pequeñito, y cuando va a bajar la energía, obviamente el radio o la estructura molecular de un elemento va a ser mucho mayor. Ajá. Y bien, aquí en esta tabla también es muy curioso que podemos observar ciertas regiones de cómo vamos a estar distribuyendo nuestros electrones. Y recuerda, existen subniveles de energía que por ejemplo son los región S, región D, región P y obviamente la región F. Recuerda que son subniveles de energía que estuvimos trabajando para obtener la regla de las diagonales en esta parte de configuración electrónica, ¿vale? Para poder acomodar nuestros elementos. Por eso yo te decía que todavía íbamos a continuar con este tema de la tabla periódica, porque la tabla periódica es la herramienta mucho más usada, más, en pocas palabras, vamos a ponerlo así. La tabla periódica es el acordeón de todo buen químico. Con ella podemos trabajar maravillas, y todo lo que se ha descubierto en cuanto a ciencia, medicamentos, ha sido precisamente en base a la tabla periódica. Por eso es muy necesario que tú la aprendas y la conozcas. Bien, espero que hasta aquí no haya ninguna duda. Y bien, en la tabla periódica nosotros vamos a encontrar ciertos elementos que los vamos a clasificar como metales, metaloides y no metales, que obviamente cada uno de ellos forman diferentes tipos de enlace, vamos a ver esta parte en la siguiente clase, toda la parte de lo que son los enlaces químicos. Y bien, aquí tenemos en esta tabla lo que son las propiedades químicas de los metales y no metales, porque al estar hablando de elementos químicos, sí, vamos a estar hablando de reacciones en cuanto a lo que es propiamente química, porque esta es nuestra asignatura, pero recuerda que la tabla periódica son bases cuánticas de física cuántica, entonces tenemos que aprender a diferenciar qué es una propiedad química y una propiedad física, que es lo que vimos en nuestra primera clase cuando estuvimos clasificando los fenómenos químicos de los físicos. Pero bueno, en cuanto a los metales, sus propiedades químicas es que por lo general poseen valencias de 1, 2 o 3. Estos electrones de valencia, que son los que vamos a ubicar en ciertas área dentro de la tabla periódica, y son con los que vamos a dar nombres a ciertos elementos a ciertos compuestos cuando formen los enlaces y se mezclen, ¿vale? Tienen forma de cationes. Recuerda que los cationes son iones positivos porque van a ceder ciertos electrones de valencia.
obviamente a otro compuesto o a otro elemento. Forman compuestos iónicos con los no metales. Van a formar ciertas mezclas con cierta carga eléctrica, pero solamente tienen esta peculiaridad con los no metales. Y bueno, cuando están en estado sólido, presentan un enlace metálico. Ojo, esto es un tipo de enlace que vamos a describir muy pronto, ¿vale? Y bueno, no reaccionan entre sí. Al mezclarse forman una aleación. Es muy común escuchar, es una aleación de titanio o es una aleación de acero. ¿Dónde podemos encontrar, de hecho, mucho esta aplicación de los metales? Pues ahora sí, lo más común que hemos estado observando es cuando un herrero trabaja a ciertas cantidades de calor o a ciertas cantidades de temperatura, va a formar algunos iones y algunos enlaces referentes a los metales. Y bueno, la última de hecho propiedad química de los metales es que al formarse o al mezclarse con un halógeno es una parte o unos elementos de la tabla periódica que ya tienen completo o están formados de hecho en el grupo 7A, que es el flúor, el cloro, el bromo, el yodo. Esos son elementos halógenos. Bien, cuando nosotros mezclamos un metal con un halógeno, vamos a formar una sal. Un ejemplo, y es que es el que más utilizamos en nuestra vida cotidiana, es la sal común. Está formada la sal común con sodio y con cloro, con sodio metálico de hecho y con cloro. Entonces al fusionarlos, obviamente con su respectivo proceso químico, nos van a dar la sal. Y es bien chistoso porque el cloro es un elemento gaseoso que es un poquito peligroso e inestable, y bueno, nos estamos comiendo un metal que en este caso es la sal, que se abrevia como Na. Por eso la fórmula de la sal común es cloruro de sodio o NaCl, ¿vale? Y cuando también formamos un metal con un oxígeno, nos va a dar un óxido metálico. ¿Dónde lo podemos observar? En un clavo, en la oxidación de un clavo. Pones un clavo que es hecho de metal y a la intemperie, y por ciertas reacciones químicas de humedad, donde interviene mucho el oxígeno, da estas tonalidades rojizas tan características de cuando se oxida esta parte de metal, que es el hierro o fierro, que nosotros lo conocemos como fierro, ¿no? Y bueno, eso es en cuanto a los metales. En cuanto a los no metales, van a tener valencias de 4 o más electrones, excepto el hidrógeno, porque el hidrógeno, recuerda que es un caso especial del que nos vamos a estar basando para realizar cierto tipo de actividades o estar clasificando ciertos tipos de elementos. Van a formar aniones que son iones negativos al ganar electrones. Esa es la diferencia que hay entre metales y no metales. Los metales van a formar cationes y los no metales van a formar aniones. También van a formar compuestos iónicos al reaccionar con los no metales, con los metales, los no metales con los metales. Y bueno, la mayoría forman moléculas diatónicas mediante enlaces covalentes, que lo vamos a ver, lo vamos a comprender un poquito más adelante. Y bueno, al reaccionar entre sí forman compuestos covalentes. Las reacciones que ellos tienen son las siguientes. Cuando tú mezclas un no metal con un no metal, te hace un compuesto covalente. Y cuando se mezcla un no metal con un oxígeno, se va a formar lo que es un óxido no metálico. De hecho, los no metales, cuando ganan esta parte electrónica, cuando de hecho se vuelven electronegativos, con la presencia de oxígeno molecular, forman compuestos llamados anhidros. Cuando tienen la unión con moléculas de agua, van a formar los temibles pero tan interesantes ácidos. Y obviamente cuando se unen a un alcalino, o también conocido como base, hacen sales. Y bueno, las moléculas diatómicas que aquí describen que forman pueden ser cloro 2, oxígeno molecular,
O también, de hecho, hay algunos que forman moléculas poliatómicas que ya tienen pues una carga mayor, ¿no? En ciertas valencias o en ciertos electrones, como lo es el fósforo 5 y el azufre 8. Ajá. Y bueno, una de las características más representativas de los no metales es que son agentes oxidantes. Eso es en cuanto a sus propiedades químicas. En cuanto a sus propiedades físicas de los metales, son sólidos, excepto el mercurio, que es líquido, y de hecho no es tanto como un líquido, es muy acuoso, pero porque el mercurio es un elemento muy peculiar y muy curioso. De hecho, un gramo de mercurio es más o menos 13 gramos de cualquier otra sustancia, entonces es muy pesado y es un poquito denso, por eso se utiliza en la fabricación o en la utilización de termómetros. Ten cuidado porque el mercurio es altamente venenoso y si tú, bueno, de hecho no se debe de tocar directamente el mercurio, pero si por algún accidente se te rompiera un termómetro y tú quisieras recuperar ese mercurio, recomiendo que sea recogido de donde se haya derramado con guantes y con una jeringa, y obviamente pues lo lleves al departamento o llames al departamento de salubridad para que te ayuden a contener este elemento, porque vuelvo, es venenoso y si entra a tu torrente sanguíneo directamente puede causarte cáncer. Pero bueno, ese es un pequeño paréntesis sobre una de las características del mercurio. Son de alta densidad. La densidad, recuerda que es el peso sobre lo que tenemos en nuestra gravedad. Ajá. En la alta temperatura de fusión, tienen mucho brillo, son dúctiles y son maleables, y bueno, esto nos provoca o da como resultado que sean buenos conductores de calor y que la conductividad eléctrica sea muy fácil, por lo tanto sea muy alta. Son tenaces, de hecho también conducen el calor. Ajá. Todos igual, excepto el mercurio, que sí, o sea, sí lo transmite, sí, pero recuerda que tiene ciertas características el mercurio. Y bueno, en combinación entre sí, pueden formar las llamadas aleaciones, que ya habíamos quedado claro, pero hay aleaciones que también se llevan a cabo por procesos químicos o por agentes físicos. Bien, los no metales, sus características físicas es que son opacos por lo general. Aquí por ejemplo nos marca que son sólidos y son gases también, excepto el bromo, porque es un líquido. Tienen baja densidad, tienen baja temperatura de fusión, ajá, y vuelvo, no tienen brillo, excepto el yodo. El yodo sí tiene el brillo, perdón, pero no vayas a pensar que el yodo es este isodine o así. No, esos son derivados del yodo. El yodo puro no tiene esta parte, o sea, sí brilla, pero no tanto como un metal, aunque sí maneja una parte de brillo. Por eso es la excepción a esta regla de que sean opacos los no metales. También son ductiles, son pésimos conductores de electricidad y calor. Ajá, entonces hay que tener cuidado con estos tipos de elementos. Ahora, ¿dónde los encontramos? El aluminio, el hierro, el latón, cobre, acero, bronce, metal galvanizado son ejemplos de metales en la naturaleza y que de hecho los ocupamos mucho, sobre todo el cobre, ¿no? El cobre es el oro de emergencia, o también llamado el oro del pobre, porque vale mucho dentro de estas empresas que se dedican a la recolección de materiales de reuso o materiales de desecho. Y el cobre, al tener una gran utilización, sobre todo para conductor de electricidad o de calor, pues es mucha gente que lo vuelve a reutilizar, porque al final de cuentas es un metal. Sí tiene cierta dureza, cierta flexibilidad, o mejor dicho, cierto calibre en algunos de los casos,
pero al final de cuentas recuerda que todos los elementos o toda la materia sigue el principio de Lavoisier, que la materia no se crea ni se destruye, solo se va a transformar. Entonces el cobre que ya no le sirve a uno, otro lo recupera, lo aprovecha para otro tipo de materiales. Igual el aluminio, ¿no? Y incluso hasta el bronce. Esos son los metales que tenemos más abundantes en la naturaleza, o al menos en nuestra vida común. Y los no metales son como por ejemplo el carbono, silicio, germanio, plomo y estaño, que el plomo de hecho es un metal, un no metal, perdón, cuando se utiliza para ciertas construcciones, pero cuando entra en el organismo hay que tener cuidado porque se vuelve más denso y sí se detecta como un metal pesado, pero solamente cuando estamos hablando propiamente de lo que es en el torrente sanguíneo. Vale, entonces estos son los metales que están presentes en nuestra naturaleza y que están mucho más presentes en la parte de nuestra vida cotidiana. Sobre todo el carbono, sí es un no metal, pero el carbono va a tener una sección para química para él solito. Va a ser un objeto de estudio muy interesante para la química, y tan interesante es que se tuvo que hacer toda una sección o toda una rama para poderlo estudiar, que sí lo vamos a ver en este curso, la llamada química del carbono, porque es más orientada a el metabolismo o ciertas utilizaciones como hidrocarburos que nos van a dar como resultado ciertos productos que nosotros los utilizamos en nuestra vida cotidiana. Entonces el carbono, aparte de ser uno de los bioelementos más importantes, lo ocupamos no solamente como metabolismo, sino como obtención de productos de nuestra vida cotidiana. Bien, la siguiente clasificación son los metaloides. Y los metaloides en sus propiedades físicas tenemos que son sólidos, como por ejemplo el boro, el silicio, perdón, germanio, el telurio también, el polonio también, de hecho, tienen un pequeño brillo metálico, son semiconductores de electricidad, sí la conducen, pero no tan ideales como algunos metales, pero a pesar de que sean semiconductores de electricidad, son pésimos conductores de calor. Entonces, si tú quisieras hacer alguna aleación con un metaloide, pues para empezar, si le ejerces energía o si le ejerces una fuente de calor para la fabricación de esa aleación, pues va a ser muy difícil manejarla y manipularla si se está hablando de un metaloide. También por lo general podemos utilizarlos en cuestiones de electricidad, pero no son tan buenos conductores y ha habido accidentes que yo he leído que pueden cortar la luz o no sé, hay que tener mucho cuidado con esta parte de los metaloides. Y en cuanto a sus propiedades químicas, van a mostrar ciertas propiedades metálicas y no metálicas dependiendo de las condiciones en las que estén reaccionando. Si yo, por ejemplo, voy a utilizarlo con un ácido, puede que reaccione y puede que no. Esa es una parte de comodín dentro de los metaloides. Vale, entonces recuerda la química, o en este caso la química que clasifica a los elementos van a ser por medio de metales, no metales y metaloides. Y bueno, hay otra parte que son los llamados gases nobles, que eso por ejemplo son el neón, el helio, el argón, el criptón, el xenón, el argón también, el neón, que estos elementos tienen una pequeña peculiaridad. En la próxima clase vamos a estar hablando de lo que es la regla del octeto, para que lo vayamos entendiendo. Obviamente una regla del octeto habla de que hay una implicación de un 8, de una acomodación de parecidamente octavas, pero vamos a estar uniendo ciertos electrones. Entonces en el último nivel electrónico, que es donde precisamente los electrones están mucho más excitados y más sensibles, es donde se llevan a cabo las reacciones químicas. Entonces cuando un elemento se une a otro, hacen un compuesto por medio de estos enlaces o de esta regla del octeto que se realiza. Sin embargo,
existen estos gases nobles que ya tienen completo este octeto y por eso se hacen un poquito complicados también de estudiarlos, ya que incluso algunos tienen cierta radioactividad, algunos más que otros, algunos mortales, algunos no, pero este también es una pequeña clasificación que la vamos a ver también de manera pronta en otra lección específicamente dedicada a ellos. Ajá. Bien, espero que hasta aquí no haya ninguna duda, porque recuerda que los metaloides son tu especie de comodín en cuanto al área de química. Bien, ¿qué más podemos decir de estos elementos? Que a pesar bueno, dirás tú, ¿no? ¿Dónde los ocupo? ¿Son formas metálicas? Sí, también se encuentran en formas electrónicas y que nos pueden ayudar a cierto tipo de transporte dentro de nuestra célula. Por ejemplo, el sodio y el potasio, que los vamos a encontrar en la familia o en el cuarto periodo. Ajá. En este cuarto periodo vamos a nosotros encontrar estos dos, bueno, al potasio, al calcio y también al sodio, que está en el tercer periodo, porque son bombas de energía que van a utilizar las células para obviamente transportar o recibir energía. Son las llamadas bombas de papa o bombas de sodio, bombas de potasio. Es para la transferencia de electrones. No creas que estos elementos, o porque escuches son sólidos, son líquidos o son gaseosos, no los vas a encontrar en otras maneras o en otras variaciones dentro de la naturaleza. Sí, por ejemplo, incluso para hacer fabricaciones de ciertos productos hay que someter a estos metales y deformarlos. Cuestan mucho trabajo, pero también sin ellos no podríamos tener esta parte de, por ejemplo, construcciones de casa, la parte eléctrica de tu casa, vuelvo a repetir, la parte del metabolismo para poder obtener energía. Y la mayor parte de ellos provienen en toda la Tierra, incluso hay algunos que se han encontrado en asteroides. Pero obviamente es mucho más difícil estudiarlos precisamente porque están en los asteroides, pero los elementos se pueden encontrar en la naturaleza como tal. Otra de las aplicaciones que podemos decir en cuanto a los metales y metaloides y no metales es que cuando hacen sus enlaces o cuando se van a unir forman diferentes tipos de enlace, y estos enlaces los vamos a clasificar como enlace covalente, enlace polar, enlace metal con un no metal, enlace metálico, ¿qué más? Un enlace covalente coordinado, que dependiendo de estos enlaces es la mayor parte de los productos que vamos a estar obteniendo. Un ejemplo, si yo voy a hacer un enlace covalente polar, puedo obtener lo que es agua, ácido clorhídrico, etcétera, etcétera. Entonces, el conocer las propiedades y quién es un metal y quién es un no metal, me va a permitir saber qué tipo de enlace es el que yo voy a presentar para formar un compuesto o para formar algún producto. Bien, de mi parte es todo, muchachos, espero te haya gustado el video y nos vemos la siguiente clase. Cuídate, bye.